Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abiu Montiel Ramos, alumno de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad CNSI Virtual, con matrícula AL048498. En esta ocasión voy a presentar mi proyecto integrador de la asignatura Diseño y Simulación de Sistemas Dinámicos. Como hemos aprendido a lo largo del curso, los sistemas dinámicos requieren de una simulación y sobre todo diseños para poder funcionar correctamente. Hemos visto sistemas como brazos robóticos, líneas de ensamble, varios otros sistemas dinámicos. También aprendimos acerca de un software que nos va a permitir operar estos sistemas dinámicos. En esta ocasión vamos a desarrollar una actividad donde vamos a conocer un poquito más, pero más acerca, sobre todo hablando del término matemático. Y para ello vamos a responder algunas preguntas. La primera pregunta que nos dice que ¿qué es la casualidad computacional? Como hemos aprendido, algunos sistemas contienen incógnitas, es decir, variables de las cuales no se conoce su valor. Y cuando se nos dan estos conjuntos de variables, aquí es donde entra la casualidad computacional. Más que nada es una decisión para definir cuáles relaciones de estas ecuaciones vamos a utilizar o nos va a servir para poder calcular las variables que no se conocen. Esa es la definición de la casualidad computacional. Como siguiente pregunta nos piden explicar brevemente cuáles son las variables conocidas y no conocidas. Para empezar, las variables conocidas se van a dividir de la siguiente manera. Primero, en las variables de tiempo. Después, se van a dividir en constantes y parámetros de modelo y en variables de estado. Es decir, la primera, que son variables constantes y parámetros de modelo, son valores conocidos. Se van a introducir al inicio de cada simulación y no van a cambiar para nada durante esta simulación. En cambio, las variables de estados no se calculan mediante ecuaciones de modelo, sino integrando numéricamente sus derivadas. Esa es la diferencia. Y las no conocidas son aquellas que deben calcularse evaluando las ecuaciones del sistema y pueden ser variables mudas o variables restantes. Las variables mudas son introducidas en sustitución de los dependientes de tiempo. Siempre van a estar determinadas por el prefijo der. Y las variables restantes no se consideran como variables de estado. Sin embargo, su valor depende del instante que son evaluadas con otras variables. Esas son las no conocidas. Otra de las preguntas es, ¿qué es una matriz triangular inferior de bloques? O en inglés, que son block-level triangular. No es más que una matriz en forma de bloques cuadrados de valores distintos de cero, que va desde el menor tamaño posible en la diagonal y con todos los elementos situados por encima de esta, no pertenecientes a los bloques diagonales iguales a cero. A eso se refiere a lo que son los diagramas, el matriz triangular de bloques. Siguiente pregunta, ¿qué son las variables de estado? Es el número de grados de libertad que refiere a la cantidad de variables que son dependientes del tiempo y a las cuales se les puede tener un valor inicial e independiente. A eso se refiere con las variables de estado. Como siguiente pregunta nos pide responder qué son los lazos algebraicos. Los lazos algebraicos se trata de las ecuaciones diferenciales que dan lugar a un bloque diagonal no escalar en la matriz de incidencia. Pueden ser lineales con todas sus variables desconocidas que actúan de manera lineal en las ecuaciones modelo o no lineales cuando al menos una de las variables actúa de esta forma. Nos piden también explicar qué consiste el algoritmo DASSL y los métodos inline y mixed mode. Bueno, vamos primero a desarrollar qué es el DASSL. Es un algoritmo que emplea un método llamado BDF o fórmulas de diferencia inversa de discreción, que consiste en invertir la ecuación diferencial en una representación aproximada algebraica. Por ejemplo, para la simulación de un brazo robótico que integra sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos, además de una gran cantidad de variables de estado. Y el inline es el entorno de modelados que resuelve el sistema ya discretizado, llamado una función para realizar la interacción de Newton, solo el conjunto de ecuaciones no lineales. Una vez evaluado el sistema, existe la posibilidad de que los valores no coincidan antes de superar el número máximo de interacciones definidas por el integrador. En caso de que sí lo hagan, estos valores se trasladan al dominio del modelo.
En cuanto al Mixed Mode, se refiere a dividir el problema en dos partes para no tener que resolver entre método implícito, que implicaría resolver un sistema de ecuaciones simultáneas en cada paso, y un método explícito que obligaría a utilizar un paso del tamaño máximo, como el orden del dominio en el tiempo de respuesta más rápido. Ok, como pudimos observar en cuanto a nuestros sistemas de simulación, para poder desarrollar o para poder implementar softwares, existen siempre la intervención de las matemáticas. Y una de las intervenciones de las matemáticas son las ecuaciones diferenciales algebraicas. Para esto es importante conocer esos términos, o es importante por lo menos identificarlos para poder resolver situaciones que se nos presenten en la vida cotidiana. Ya vimos que implican muchas otras otros términos o muchas otras ciencias para poder llevar a cabo la simulación de los sistemas dinámicos. Pues bien, esto ha sido todo con Proyecto Integrador, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.